Estamos en Punto de Orden. 9:31, estamos ante un punto de inflexión histórico en la política de América Latina y en las relaciones internacionales. La reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, ordenada por la administración del presidente Donald Trump, ha desatado una profunda crisis política y geopolítica en Venezuela y la región. Maduro fue trasladado a New York para enfrentar cargos federales en Estados Unidos, mientras que en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina, rechazando la intervención extranjera y declarando la soberanía venezolana intacta. A nivel internacional, la operación ha sido celebrada, criticada y cuestionada por su legalidad y sus consecuencias. Todo esto se desarrolla en un contexto de tensiones por el control de los recursos energéticos venezolanos, disputas diplomáticas y el futuro de la democracia en ese país. Hemos invitado al estratega republicano Julio Schilling para desmontar las implicaciones de este acontecimiento que trasciende fronteras y dibuja un nuevo mapa político en la región. Bienvenido a Punto de Orden. ¿Cómo califica este episodio de la captura de Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Se trata de una acción de carácter antinarcóticos, una intervención geopolítica o un intento de reconfigurar el poder en América Latina? Bienvenido. Encantado de acompañarlos y muchas gracias por la invitación. Es todos los puntos que has mencionado. O sea, lo más importante es el hecho de que los Estados Unidos ha tomado la importante decisión, al fin, después de décadas de negligencia en América Latina, básicamente, de regresar a la zona para enfrentar el socialismo continental que no solo se ve manifestado en los regímenes de claro corte socialista, como Cuba comunista, Venezuela, Nicaragua, o los gobernantes que están en el poder, como Gustavo Petro, Lula da Silva en Brasil, sino por medio de la utilización del narcotráfico como un mecanismo no solo de subvencionar económicamente este movimiento que busca destruir libertades básicas, sino por medio de desestabilizar a los países. Un caso en punto, por ejemplo, el propio país de ustedes, Ecuador. No pueden mirar la crisis que tienen social del narcotráfico sin entender de que el socialismo continental está simbióticamente unido a eso. Los Estados Unidos, bajo el actual gobierno, se ha dado cuenta y, más importante aún, ha puesto en acción una política de Estado para revertir esa realidad que, por consecuencia adicional e impacto colateral, tiene la presencia de aliados enemigos de la libertad como China comunista, Rusia, Irán y Corea del Norte. Entonces, a buena hora hemos visto la iniciación más palpable de esa nueva política con el arresto del dictador y narcotraficante Nicolás Maduro. Pero esto solo ha comenzado y, repito, refleja una manifestación de una política que es mucho más ambiciosa y busca de nuevo revertir el socialismo continental. Lo podemos poner, para cerrar la idea, en una comparación, la política de Estado de particularmente el gobierno de Ronald Reagan de enfrentar el comunismo soviético, de revertir el comunismo soviético, donde se cambió la política de contener, bajo la doctrina Truman, desde la Segunda Guerra Mundial, contener el comunismo a revertir el comunismo. La doctrina Reagan buscaba echar hacia atrás, revertir el comunismo, y lo logró. Bueno, aquí estamos viendo los Estados Unidos adoptar una política similar en nuestro propio continente. De ahí la alusión constante a Cuba comunista, a Petro,
a Sheinbaum en México, que el partido Morena es una creación de la inteligencia castrista y Sheinbaum y el castrismo están íntimamente conectados, y el narcotráfico se ha convertido mucho más que un mecanismo de financiación de sus operaciones. Es importante, pero es una herramienta de desestabilización en países democráticos. Buenos Estados días, Unidos, sí, buenos días. señor Schilling. Buenos días, Ricardo Flores lo saluda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Efectivamente, coincido con usted plenamente en que es una buena noticia y había que tomar una decisión respecto al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y el gobierno de Trump finalmente tomó esa decisión al capturarlo y ponerlo a órdenes de la justicia para que pague pues por los crímenes cometidos a nivel no solo de narcotráfico, sino también todos los crímenes y torturas que se han producido en Venezuela durante la época de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero surge la preocupación de qué va a pasar de aquí en adelante. No se habló de una transición en 3 etapas, etcétera. Hay mucha preocupación también en la comunidad internacional por una especie de relegación que se ha hecho a la oposición venezolana, Edmundo González y María Corina Machado, que obviamente son los líderes, sobre todo María Corina Machado, la líder legítima moral de Venezuela. Yo entiendo y sé que el contexto va en donde hoy no hay las condiciones para que gobierne la oposición en Venezuela. Está tomada las Fuerzas Armadas Bolivarianas por el chavismo, está tomada todas las instituciones por el chavismo, Tribunal Supremo, Consejo Nacional Electoral y todas esas instituciones creadas por el chavismo para controlar el poder, y se veía muy difícil de un día a la mañana. Edmundo González no podía asumir el poder, eso era evidente, ¿no? Pero la preocupación es, se está normalizando a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela con un discurso antiimperialista en la retórica, porque en la práctica ya están vendiendo el petróleo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, un poco la preocupación y la pregunta va, ¿cuál será el futuro de Venezuela? Este periodo de transición, ¿qué tiempo tomará? ¿Cuándo? Porque debería volver un régimen democrático a Venezuela, en donde los propios venezolanos sean quienes tomen las decisiones sobre su futuro y no sientan una injerencia permanente de Estados Unidos en ese futuro. La injerencia es a corto plazo, pero ¿qué se espera al medio y largo plazo? ¿Cómo se reconfigura y cómo va a poder volver Venezuela a una democracia real en donde sean los venezolanos quienes elijan su propio futuro? Has establecido puntos muy válidos. Yo creo que el pueblo venezolano ya decidió, y decidió por Edmundo González y María Corina Machado. Lo que estamos viendo es una decisión estratégica de los Estados Unidos para evitar tener que tener tropas de ocupación en Venezuela. O sea, el fin es la democratización en Venezuela. Yo creo que eso los Estados Unidos lo tiene claro. El problema es que de exigir, que básicamente están amparados porque la soberanía y todos los dictámenes de soberanía democrática pues le dan la legitimidad a Edmundo González y María Corina Machado, sería que ellos estuvieran gobernando en Venezuela ahora. Sin embargo, para eso lograrlo, como tú bien apuntaste, sería un problema y exigiría la presencia de tropas estadounidenses, similar a procesos cuando cae un régimen dictatorial. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lo hemos visto a través de la historia, que ese tipo de transición requiere una permanencia, por lo menos a corto plazo, de las tropas victoriosas para asegurar ese traspaso. Aparentemente hay un acuerdo, y el acuerdo por parte de los Estados Unidos es claro que tiene que desmontarse el chavismo. No va a ser aceptable un régimen chavista, madurista, sin Maduro. El tiempo que eso tomará, pienso que el gobierno de los Estados Unidos debe tener enmarcado una cantidad precisa, no lo han dicho. Y recordemos en la conferencia de prensa inicial del presidente Trump, cuando le preguntaron quién iba a gobernar, él dijo, bueno, pronto sabremos, o sea, pronto se hablará de eso, porque aparentemente hay varios actores, no solo la figura de Delcy, más allá de que Delcy Rodríguez es quien se ha anunciado, y todos comprendemos perfectamente sus lazos con los crímenes de lesa humanidad, como todo el régimen chavista, y por supuesto Cuba comunista, que es él en sí quien ha estado manejando Venezuela. Pero los Estados Unidos está dependiendo primero, controla su economía porque controla el petróleo que entra y sale de Venezuela.
ya ahí de entrada es un golpe extraordinario al comunismo cubano. La presencia estadounidense en el Golfo es una interrupción del dinero del narcotráfico, de la cual Cuba comunista y el socialismo continental depende. Es una inquietud extraordinaria para Nicaragua, para el régimen de Ortega, para Lula da Silva, para el Gustavo Petro, pero tenemos que entender de que en los Estados Unidos hay elecciones a mediados de término. Este año es importante que el actual gobierno mantenga una mayoría en ambas cámaras, por lo menos en el Senado como mínimo, para poder seguir llevando a cabo esta política a cabo. Y es la opinión de muchos que en este momento tropas estadounidenses en Venezuela complicaría la cosa. Pero no quiere decir que no habría otro ataque quirúrgico como el que hubo. Entonces, unido a la capacitación de poderlo hacer y lo que ha quedado demostrado, y esto también es muy importante, que quedaron choteadas totalmente la capacitación China y Rusia, demostrando su inferioridad tecnológica y armamentística frente al poderío estadounidense. Yo creo que si alguien tenía alguna duda, porque constantemente hemos escuchado, bueno, no sean muy agresivos porque China puede intervenir o Rusia puede intervenir, y hemos visto que no ha pasado absolutamente nada. Lo que ha ocurrido el fin de semana que pasó, son lecciones para muchos actores malos en el mundo, y otra operación exitosa de ese tipo pudiera ser crucial. No descarto, es más, probablemente es el caso, elementos dentro de las Fuerzas Armadas que sin lugar a dudas estuvieron en complicidad con el gobierno estadounidense. Estoy seguro que están buscando una proximidad para tener un plan B sin necesidad de tener que tener una operación quirúrgica, y me refiero a un golpe interno para sacar al chavismo, pero de una forma u otra se tiene que desmontar ese modelo, abrir las cárceles, el presidio político, y eventualmente yo no tengo ninguna duda que María Corina Machado será la presidenta de Venezuela. Don Julio Schilling, analista político, un cordial saludo. Alfonso Harp, acá desde Ecuador. Ayer salió un video de este payaso de Diablodado Cabello recorriendo Caracas, ahí diciendo que todo está bajo absoluta tranquilidad, que la gente está lista para comenzar a trabajar. O sea, un video más bien desfavorable para el chavismo y sobre todo para el madurismo, porque dejó la impresión de que muerto el perro se acabó la rabia. O sea, de alguna manera hasta le están dando ya la espalda a Maduro. Pero me da la sensación, don Julio, no sé cuál es su criterio, de que ahí hay en este momento mucho roce, que se va a ir agravando con el tiempo y que Estados Unidos también lo va a impulsar desde atrás. Estados Unidos no va a volver a poner una bota en territorio venezolano. Va a dejar que entre ellos mismos se genere lo que llamamos autofagia, es decir, se devoren entre ellos mismos. Y creo que a la larga la pugna va a ser tal que en algún momento la propia Delcy Rodríguez va a terminar entregando, ahí sí ya de frente y no camufladamente como se dice que lo hizo con Maduro, ahora sí ya de frente y en el marco de su autoridad, va a terminar entregando a Cabello y a Padrino, al padrino del mal. ¿Qué opina usted? Concuerdo con tu análisis. Los otros días, Diosdado Cabello dijo algo acerca de que sorprendió a algunos, que a Chávez lo habían matado. Entonces, ¿quién lo mató? Él murió, o sea, eran médicos en Cuba que lo estaban atendiendo. Quiere decir, y en este tipo de situación, donde no le puede escapar la mente a nadie de que esta gran operación que tuvo los Estados Unidos tiene que haber tenido apoyo interno. No solo la inteligencia estadounidense, que claramente ya ellos mismos lo han dicho, que desde agosto han estado trabajando, pero para poder llegar a un círculo tan íntimo de prácticamente saber hasta la hora que Maduro iba al baño, requiere una penetración dentro de la estructura del poder al más alto nivel.
Y eso va más allá de Delcy Rodríguez porque estaba Maduro en una base militar. Y sin embargo, prácticamente la mayoría de los que estaban ahí estarían metidos en sus casas, excepto los mayores muertos los pusieron los comunistas cubanos. Entonces, quiere decir que esta situación genera sospecha, dudas y crea un ámbito muy, muy desestabilizador para el poder dictatorial. Entonces, sin lugar a duda, los Estados Unidos está apostando a esa crisis interna para que el desplome venga desde adentro, como tienen las tuercas económicas en su poder. Y lo hemos visto que no bastó, por ejemplo, buques con banderas como la de Rusia en aguas ya muy lejos de Venezuela, me refiero al Atlántico Norte, fueron abordados. O sea, quiere decir que la postura de los Estados Unidos de no tolerar que se vayan a esquivar este bloqueo que le tienen. Y esto sí es un bloqueo, ¿eh? No, esto no es el falso bloqueo que dice el comunismo cubano, que Cuba comunista está bloqueada. No, ahí no hay ningún bloqueo, hay un embargo. Pero esto sí es un bloqueo. Entonces, y me parece muy bien, hay que estar claro. Los Estados Unidos ha demostrado que no importa que están más cerca de Rusia que tal vez de propiamente Venezuela, que ellos van a hacer lo que tengan que hacer para hacer cumplir esta política que tienen de revertir el socialismo continental, que en este momento está enfocado específicamente en Venezuela. Entonces, todo esto va a generar y producir una condición muy, muy complicada para las fuerzas intransigentes dentro del chavismo. Pero los Estados Unidos está buscando que eso sea el mecanismo que vaya a facilitar esa transición. Y yo creo que está muy acertado porque hay muchas fuerzas que compiten y típicamente eso ocurre sobre todo cuando tienes un régimen extranjero que es esencial que da las órdenes, como en este caso en Cuba comunista, que están dependiendo de los señales que pueden venir de Cuba, las instrucciones, pero el problema es que las comunicaciones han sido interceptadas. Si fueron anuladas y pudieron ser totalmente neutralizadas, las comunicaciones internas de inteligencia entre La Habana y Caracas para lograr esta operación, quiere decir que están en una posición muy, muy vulnerable como dictadura. Entonces, y esto, de nuevo, y hay que añadir otra cosa importante que no se le da la atención que merece. En el primer término del presidente Trump, establecieron una nueva rama de las Fuerzas Armadas. Eso es el Comando Espacial. Bueno, ese Comando Espacial tiene naves que están utilizadas específicamente para interrumpir comunicaciones de inteligencia. O sea, es un equipo sumamente tecnologizado. No es que hay una nueva rama de cohetes que vuelan, no. Es tecnología utilizada desde el espacio para interrumpir y facilitar la operación tan exitosa que hubo. Entonces, eso lo tiene como nadie los Estados Unidos. Y si alguien se le acerca un poco en esos avances, podemos decir sería Israel. Fuera de eso, nadie tiene esa capacitación. Entonces, es normal que esto ocurra más en el caso de Cabello, que sabe que él también tiene un precio sobre su cabeza y es probablemente el próximo en fila en unión a Padrino. Y recordemos que la casa de Padrino fue, en que tal vez eso podemos decir fue el único fallo que hubo, que no se neutralizó a Padrino, pero sí fue un objetivo para ser eliminado. Así que yo creo que tiempo más o tiempo menos, la democracia llegará a Venezuela. Pero es importante entender que esto es parte de un movimiento que incluye actores en vuestro propio país. O sea, y la única razón por la cual Ecuador no cayó en el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que es el cual explica la dictadura en Venezuela, es por las Fuerzas Armadas, es por el papel contundente que jugaron en impedir
que se llevara la comunicación en Ecuador. Señor Schilling, buenos días, Rodrigo Campos lo saluda, un gusto conversar con usted. De acuerdo con su análisis, el presidente Trump también ha anunciado que y explícitamente en inglés lo dijo, we're gonna run the country, dijo que básicamente van a administrar aspectos claves, controlar aspectos claves del país, que van a supervisar el proceso de transición que estará ocurriendo en Venezuela y que van a administrar aspectos claves como las exportaciones de petróleo, por ejemplo. ¿Cuál es su lectura sobre estas declaraciones, sobre esta intención que tienen los Estados Unidos de controlar la producción petrolera y la exportación petrolera desde Venezuela? ¿Y qué impacto real cree que esto pueda tener en la soberanía del país? Tiene unas repercusiones extraordinarias el fenómeno del petróleo que va mucho más allá de Venezuela. Primero, todo régimen, todo gobierno, pero muy particular un régimen dictatorial porque son altamente ineficientes. Necesitan de recursos materiales, necesitan divisas duras. Y el hecho de que la entrada y salida del petróleo, que es la principal fuente de ingreso en el régimen chavista, al ser los Estados Unidos quien controla ese aspecto, es una complicación extraordinaria para la permanencia en el poder. Y en ese sentido, cuando dice nosotros estamos manejando el país, se refiere a ya un entendimiento que hay dentro de la estructura del chavismo que está en el poder, más allá de las posturas públicas que están teniendo. Yo creo que duda no debe haber, y va a quedar demostrado con el paso del tiempo, que si no se ve el progreso de desmontar el régimen chavista en la línea de tiempo que los Estados Unidos espera, vamos a ver otra medida quirúrgica, pero los Estados Unidos está apostando de que eso no va a ser necesario por lo que estaba hablando anteriormente del desmembramiento interno y el control de las arcas financieras. O sea, si no tienen recursos para poder llevar a cabo operaciones, es muy difícil perdurar. Pero también aquí hay un problema del saqueo que hubo en Venezuela de propiedades estadounidenses. O sea, habían empresas cuando el difunto dictador Hugo Chávez confiscó, robó las petroleras estadounidenses que estaban operando en Venezuela, tomando en cuenta que el petróleo venezolano es el país que más reservas de petróleo tiene, pero es uno de los petróleos de peor calidad, en el sentido del trabajo que lleva trabajarlo. Entonces, estas empresas que invirtieron enormes recursos de la cual Venezuela democrática se benefició enormemente, y los índices de desarrollo en la era predictatorial lo demostraban, es en parte por el trabajo que la inversión estadounidense logró hacer con el petróleo en Venezuela. Entonces, está el punto de que eso es parte de el recuperar el dinero que se ha extraviado a las empresas estadounidenses. Pero recordemos, y aquí no podemos recordar por ejemplo, la estrategia de Ronald Reagan en quebrar el comunismo soviético, en enfrentarlo, en derrotarlo, y eso fue bajar el precio del petróleo, y por eso pactaron con Arabia Saudita para incrementar la producción, porque entendían que la venta de petróleo era una de las fuentes más importantes para la Unión Soviética en ese momento. Bueno, aquí estamos viendo lo que representa el bajar el precio del petróleo para la economía mundial, particularmente las democracias. Sería una situación muy importante, y a Rusia en este caso le daría un golpe muy contundente, porque Rusia depende de las ventas de petróleo, y con un precio más bajo, que sería el fenómeno que ocurriría si Venezuela logra incrementar la producción, que eso es parte de lo que se está vislumbrando, pues ahí tenemos
el poder enfrentar varios problemas con el mismo aporte. Recordemos la situación en Ucrania. Si los precios bajan, eso es un golpe mayor a el dictador Putin. Y la última pieza de lo anunciado, la de parte de la democratización, que de nuevo somos mucho lo que quisiéramos que eso fuera la primera parte, porque moralmente lo es. O sea, el gobierno legítimo es Edmundo González y María Corina Machado. O sea, ya el pueblo venezolano tomó esa decisión. Entonces, es una cuestión de, bueno, ¿cuál es el procedimiento menos engorroso para los Estados Unidos? Y como aquí hay un proyecto muy ambicioso, estamos hablando de revertir el socialismo continental, y eso incluye actores malos, actores que están en vuestro país, están a través del continente, y eso es esencial en poder mantener a flote propiamente los Estados Unidos. Por ejemplo, estamos viendo el socialismo cultural revertirse, o sea, en términos de programaciones con preceptos neomarxistas como la ideología de género, teoría crítica queer, etcétera. Toda esta programación, mucho de ello avalado por instituciones como las Naciones Unidas. Estamos viendo los Estados Unidos hoy salirse de una serie de organizaciones auspiciadas por las Naciones Unidas que han servido el interés del capitalismo ya mundial y global. Entonces, una política sumamente ambiciosa, pero importante, tal vez lo más importante es que en América Latina está tomando un rostro visible que hace décadas que los Estados Unidos no se involucraba en América Latina, y eso tenemos que aplaudirlo. Y pienso que la derrota del narcotráfico, de la cual está ligada el socialismo continental íntimamente, lo vamos a ver no solo en dictaduras, sino también en países democráticos como como Ecuador, que están sintiendo la presencia del socialismo continental de una manera indirecta, pero relacionada totalmente. Señor Schilling, muchísimas gracias por su análisis claro, profundo y contextualizado. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un episodio más de la historia política de la región, es un hito con implicaciones globales que toca la soberanía, la seguridad, la economía y la arquitectura diplomática del hemisferio occidental. Muchísimas gracias. Buenos días. Ómolo, un placer.